Bienvenidos nuevamente a otra emisión de Café y Letras, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca, del Centro de Investigaciones Sociojurídicas y Políticas de la misma unidad. Como siempre es un placer estar con ustedes, hablando de temas distintos, hablando justamente de temáticas que a veces en las aulas no se explican, no se llevan, enseñar a través de la literatura, de la ciencia, de la poesía, de la literatura, todo aquello que implique que nuestros estudiantes asuman su proceso educativo de otra manera. Hoy estamos desde Santiago de Chile, eh, con un muy buen amigo de la casa, el doctor Eric Valdés, jurista, filósofo, una persona muy cercana a esta casa de estudios, un muy buen amigo. Doctor Eric, muy buenos días, ¿cómo amaneció? Hola Franklin, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me encanta no solo participar en tu podcast, en tu programa, también para estudiantes de una universidad a la cual yo tengo mucho cariño, porque tú, como has dicho, yo he estado muchas veces, digamos, realizando actividades académicas, clases, conferencias, allá en la hermosa ciudad blanca de Popayán, y es un gusto tenerte en mi país y en mi ciudad, en la ciudad donde yo nací y donde crecí. Así que encantado de conversar contigo. Muy bien, muy bien. Queríamos aprovechar, como siempre, esta oportunidad. Siempre nos gusta conocer un poco del ser humano que estamos entrevistando. Tú nos has dicho y tu acento te delata, eres chileno, naciste en Santiago de Chile, estamos justamente en tu barrio, Sí, en Providencia, sí, todo este sector tan bonito, lo así hemos es. estado caminando. ¿Quién es Eric Valdés? Esa mezcla entre jurista, filósofo es un poco extraña, pero necesaria, creo yo. ¿Cómo nos explicas un poco Sí. de tu parte personal? ¿Cómo llegaste a todo ese mundo? Bueno, siempre desde pequeño me interesaron más las humanidades que las ciencias exactas, podría decir, aunque tenía también muy buenas condiciones para ello, porque también siendo muy joven estudié matemáticas, y que es una disciplina que ocupo mucho precisamente para mi investigación actual, que está muy relacionada, ¿cierto?, con gobernanza anticipatoria de riesgos existenciales, cuando tenemos que calcular, por ejemplo, las posibilidades de ocurrencia, ¿cierto?, de ciertos riesgos existenciales a mediano y largo plazo. Evidentemente hay que ocupar matemáticas y específicamente las matemáticas bayesianas, que es donde yo me especialicé, que es la matemática de probabilidades. Ya, Entonces, siempre, por alguna razón casi coincidente, tuve una visión multidisciplinaria del conocimiento, lo cual ha tomado mucho valor, curiosamente, en la actualidad, porque antiguamente el conocimiento, digamos, estaba encapsulado, digamos, ¿cierto?, en cajas que eran muy endógenas, ¿cierto?, donde el derecho funcionaba solo con el derecho y no se relacionaba casi nunca con otras disciplinas, lo mismo la filosofía eventualmente, lo mismo, digamos, la ciencia exacta, las ciencias prácticas, etcétera, pero ahora, digamos, que el mundo es sistémico, que los problemas mundiales no son problemas generados solo unívocamente, sino por una multitud de factores, ¿cierto? Se requiere tener una mirada multifactorial, una mirada sistémica. Y curiosamente, mi preparación, mi formación, que se dio casi por casualidad, digamos, de acercarme a la filosofía, después acercarme al derecho, también entre medio a las matemáticas, bueno, y a otras disciplinas, a la música, por ejemplo, también, porque me gusta mucho la música, un poco música, etcétera, toco piano, guitarra, he sido siempre muy inquieto en esos aspectos. Finalmente, toda esa preparación, que como te digo, en un momento se dio casi de manera aleatoria, porque no hubo un plan, digamos, mío de organizarme de esa manera, me ha servido mucho en el mundo actual, porque el mundo actual requiere precisamente esa mirada multifactorial, esa mirada multidimensional, esa mirada sistémica, holística, digamos, porque los problemas ya no tampoco funcionan encapsulados, claro los que sí. problemas también, un problema jurídico también tiene aspectos morales, tiene aspectos científicos, tiene aspectos ecológicos, aspectos sociales, etcétera. Entonces, así fue el tema. Yo estudié en la Universidad de Chile, es mi alma mater, en la universidad pública, podríamos decir que es el equivalente a la Universidad Nacional Sí, en Colombia. Muy orgulloso, digamos, de ser de esa de esa universidad. pública, en una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica, siempre está en los rankings, varias veces salió a lo mejor, entonces muy orgulloso de la formación en esa universidad. Luego yo emigré a Francia para hacer doctorado. Eso te quería preguntar, quienes te conocemos,
Sabemos que eres un ciudadano del mundo Sí, también. Entiendo que fuiste a Francia por temas familiares, pero también estuviste en estudios. sí. Uno revisa tu perfil y ahí encuentra que estuviste en otras universidades. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fue muy, muy lindo en realidad, porque primero se dio, claro, por temas familiares, digamos, provocados por otras situaciones completamente extrañas a lo académico, ¿cierto? Pero evidentemente la posibilidad de vivir específicamente en París me dio también la posibilidad de estudiar allá. Y eso evidentemente me dio una base intelectual, epistemológica muy importante y una visión también del mundo que me ha servido mucho para desarrollar posteriormente no solo mi carrera académica, sino también mi vida personal, Claro, claro, ¿cierto? tiene mucho que ver Claro, con eso. así que fue una experiencia muy linda. Fíjate que después de Francia, yo volví a Chile por 2 años y me vinculé precisamente como profesor a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Yo fui después profesor de la universidad y mantuve ¿Fuiste a la casa? sí, volví a la casa y mantuve ese cargo por 12 años. Pese a que ya no estaba tampoco en Chile, pero el decano de ese entonces me mantenía al cargo. Vigente. Si yo volvía eventualmente a Chile a hacer algunas cosas, etcétera. En ese entonces yo ya no estaba viviendo en París, estaba viviendo en Washington, D.C., en Estados Unidos. Entiendo que viviste allá otro tiempo. Más de 10 años, digamos, en Washington, D.C., vinculado a la Universidad de Georgetown, en Washington. Y también fue otra casualidad que me ocurrió en la vida, porque yo a la Universidad de Georgetown llegué para hacer un postdoctorado, que duraba 2 años. Obtuve una beca, gané una beca para hacer un postdoctorado en bioética, específicamente con los padres de la bioética, Tom Beecham y Jen Childs, conducir mi postdoctorado con ellos en bioética, específicamente con Tom Beecham, porque Jen ya estaba en Virginia, en la Universidad de Virginia. Y era por 2 años. Y por otra casualidad que ocurrió durante el segundo año de postdoctorado, yo comencé a vincularme como profesor de la universidad. Porque yo originalmente llegué a Georgetown al Centro de Bioética Clínica, que dirigía en ese entonces Edmund Pellegrini. Entonces, yo trabajaba más, fundamentalmente más creando modelos deliberativos para resolver conflictos que se dan en la práctica clínica y biomédica, más específicamente. Eh, y entonces eso es lo que yo iba desarrollando. Un día faltó una profesora para hacer una clase de fisicoética de la atención sanitaria, algo así, Sí, que era para estudiantes de tercer año de medicina de la Universidad de Georgetown. Esto eran muchos estudiantes, alrededor de, no sé, 200 estudiantes, entonces dividían en varias secciones los cursos. Entonces, ese curso de Healthcare que se daba una vez a la semana y duraba 3 horas, ¿cierto? Cada día de la semana, que se hacía, se dividía, imagínate, algo así como en 8 secciones. Por lo tanto, eran 8 profesores titulares que hacían esas clases. ya. Un día faltó una profesora y se acercó la directora del Centro de Bioética Clínica, ya no era muy pequeño, era Carol Taylor en ese entonces, fue a mi oficina, yo estaba trabajando y eran como la 1 de la tarde, me recuerdo, y me dice si yo podría hacer una clase de Healthcare Ethics. Ellos muy organizados, tenían los portafolios de los temas que había que abordar, etcétera. Bueno, uno también manejaba esos temas. Y yo le digo, claro, sí, podría. Le digo, ¿cuándo? Yo pensando que era otro día, la otra semana. Y me dice, hoy a las 3, o sea, yo a la 1. Ay, Entonces, santo padre. claro, bueno, le dije, sí, voy. Lo pensé y fui, hice la clase y salió todo muy bien. ¿Qué ocurrió? Que, como en todas partes, los estudiantes evalúan las clases, Claro. ¿cierto? Pero evalúan el cuerpo de profesores titular. Yo no era el cuerpo de profesor, yo había reemplazado simplemente a una profesora de ciencia por una sesión. Fue salvar ese momento. Yo después no seguí haciendo clases. Pero terminó el semestre y los estudiantes evaluaron el curso y evaluaron los profesores. Obviamente no me podían evaluar a mí porque yo no figuraba en la planta, dentro de la planta. Pero varios estudiantes, no todos, pero varios, digamos el 80%, agregaron comentarios sobre la clase que yo hice. Claro, les gustó. Me agregaron comentarios, pese a que no estaba mi nombre, ellos pusieron mi nombre en la evaluación, el profesor Valdés, tal cosa. Supongo que para los americanos eso es muy importante. Fue importante y después de eso me ofrecieron formar parte ya de la planta para el mismo curso el siguiente semestre. Pero justamente ya el siguiente semestre terminaba mi postdoctorado, era el 4 semestre del postdoctorado. Entonces ahí me ofrecen una posición de profesor residente. Bien, Sí. interesante. Y ahí después pasé a profesor adjunto y después ya pasé a tenure y después pasé ya del Centro de Ética Clínica al Kennedy Institute, al famoso Instituto Kennedy de Ética, que es el lugar donde
en rigor nació la bioética Ya. como disciplina a finales de los años 70. Y ahí me quedé ya como investigador y como profesor. ¿Por qué no hacemos una pequeña introducción para nuestros jóvenes en la bioética? Claro Porque que sí. luego ya usted pasó a ser una de las personas que empezó a liderar los temas de bioderecho. Seguramente muchos años después, Sí. nadie se hubiera imaginado que íbamos a llegar al bioderecho. ¿Cómo surgió la bioética para nuestros jóvenes Claro que sí. que están allá? Sí, mira, la bioética como nombre, como término, como neologismo, es un invento de un alemán que se llamó Fritz Jaar, ¿cierto? No es al que se lo adjudica normalmente. No. Ah. Pero esto se descubrió recién allá por el 2007. Ya, hasta el 2007 siempre se pensó que el creador de la bioética había sido Van Rensselaer. Sí, Era un estadounidense de la Universidad de Wisconsin-Madison. ¿Por qué? Porque la primera vez que el mundo, en rigor, escucha aparentemente o supuestamente el término bioética es en 1970, como tú muy bien decías, con un paper que él escribe que se llamaba Bioethics, a Science of Survival, o sea, bioética, una ciencia de la sobrevivencia, donde él planteaba el nacimiento de esta nueva disciplina, ¿cierto? Que iba a ser una disciplina como que iba a humanizar las ciencias, por así decirlo, y eso iba a salvar al mundo. Por esa razón lo llamó una ciencia de la sobrevivencia. Al siguiente año, en 1971, él publica un libro que reúne varios artículos que él había escrito durante su vida que estaban vinculados de manera tangencial, obliqua al tema de la bioética, y en ese libro incluye este artículo de bioética, una ciencia de la sobrevivencia, y a ese libro él lo titula Bioethics, a Bridge to the Future, o sea, bioética, un puente hacia el futuro. Y ahí se plantea la idea de la bioética como un puente entre ciencias y humanidades. Por eso se llama Bridge to the Future. Entonces, y él mismo pensó que era el creador de la bioética, y él se murió en 2001 feliz pensando que él era el creador de la bioética. Pero en 2007 un colega de Georgetown, precisamente, alemán, que era de la Universidad de Berkeley, Hans Martin Sass, que murió recientemente, y éramos muy buenos amigos con él, descubre, haciendo una investigación en la Universidad de Berkeley, unos escritos en alemán, y descubre, digamos, que eran del año 1927, donde ya se mencionaba el término Bioethik en alemán, y eran de este autor Fritz Jaar. Y él comienza a investigar, bueno, quién era este autor Fritz Jaar. Y descubre que era un pastor protestante, pero también filósofo y educador de la época, 1927, y que había escrito un paper, entre muchos otros, que se llamaba Bioética, revisando las relaciones de los seres humanos con las plantas y los animales. ¿Cómo te parece? O sea, ya. Y ahí se descubre, digamos, que no solo el nombre, sino que la primera epistemología. Fritz Jaar no solamente era el creador del nombre bioética, del neologismo, sino del concepto, exactamente. La relación le da un contenido epistemológico, cierta densidad conceptual al nombre. Y la visión de Fritz Jaar de esa bioética es como una bioética de la vida en su conjunto. Una bioética que tiene que extender la consideración moral y ampliar la responsabilidad moral de los actos humanos, no solo hacia otros humanos, sino hacia los animales y la naturaleza. Y extiende metafísicamente el imperativo categórico kantiano. Y dice que hay que tratar como fin en sí mismo no solo a los seres humanos, sino también a la naturaleza y a los animales no humanos, en tanto sea posible, dice Fritz Jaar. Y ahí desarrolla, digamos, toda esa epistemología de la bioética que un tanto insona, un poco cambia para la época, ¿no? Claro. Pero por alguna razón, ¿cierto? Yo tengo, digamos, mi hipótesis al respecto, su trabajo desaparece. Su trabajo queda oculto y solo vuelve a la luz por esta investigación, casi también, otra casualidad más, te das cuenta de que mi amigo Hans Martin Sass está allá en Bochum revisando, digamos, así como un típico ratón de biblioteca metiéndose en caja antigua y encuentra estos escritos. Y ahí Hans Martin Sass lo traduce al inglés y ahí el mundo entiende, conoce que el verdadero creador de la bioética, no solo como término, sino también como concepto, es Fritz Jaar en 1927, o sea, 3 años antes de que Van Rensselaer haya escrito su primer paper. Pero ¿qué ocurre? Que la bioética nace con un entendimiento completamente distinto del que tiene después en los 70. O sea, la bioética parte como una bioética
de la vida como un todo, como acabo de decir. Ya. Una bioética que se extiende acá prácticamente a todas las acciones humanas y extiende la responsabilidad de la acción humana, digamos, ¿cierto? Que es una acción eminentemente tecnológica, ¿cierto? A los impactos posibles que podría tener no solo sobre otros seres humanos, sino también sobre animales y el ecosistema, y además no solo sobre los humanos del presente, sino también sobre los humanos del futuro. Toda esa concepción está, como te digo, de manera muy cándida, muy sutil, muy ingenua, en los escritos de Fritz Jahn. Y ahí se puede obtener mucho. ¿Qué pasa? Que después, en los 70, cuando se conocen estos casos atroces, ¿cierto? De Tuskegee, el experimento de la sífilis en la población negra, o el experimento con los niños deficientes mentales en Willowbrook, que le inoculan el virus de la hepatitis para investigar con ellos, etcétera. El Congreso de Estados Unidos, muy presionado por la opinión pública, ¿cierto? Por la atrocidad de estos actos y los abusos que habían ocurrido, crea una comisión, ¿cierto? De intelectuales, la mayoría de ellos filósofos, algunos juristas, etcétera, para trabajar en identificar y definir principios que desde ese entonces regularan la investigación con sujetos humanos. Esto ocurre en el año 74 y esta comisión trabaja 4 años, se llamó la National Commission y trabajó en los museos Smithsonian, ahí en el Mall, en Washington D.C. durante 4 años. Y después de estos 4 años, ellos, digamos, muestran el informe de la comisión, que se llamó Informe Belmont, muy famoso, muy famoso dentro de la bioética, claro, también. Y que se publica el 18 de abril de 1979 específicamente, y ahí aparecen los primeros 3 principios, por así decirlo, de la bioética, que sería respeto por las personas, beneficencia y justicia. Ese mismo año, Tom Beecham y James Shirres publican su famoso libro, la primera edición de Principios de Ética Biomédica, 1979, sí, donde ellos agregan el principio de no maleficencia y modifican el respeto por las personas con respeto a la autonomía, ¿cierto? Primero se llama autonomía simplemente, después ya en la cuarta edición lo colocan respeto por la autonomía. Pero ahí la bioética asume una faceta mucho más restringida que la que tenía originalmente. No es una bioética o ética de la vida en su conjunto, sino es una bioética que va a funcionar disciplinariamente como una generadora de modelos deliberativos para razonar sobre conflictos morales que se suscitan en las prácticas clínicas y biomédicas. Y no se extiende a aspectos de la naturaleza, del ecosistema, ni tampoco a los animales. Eso comienza a ocurrir con las sucesivas ediciones de Tom Beecham y James Shirley. Ahí comienzan ya hablar de temas de ecosistema, comienzan a hablar de temas, digamos, de animales, de estatus moral, etcétera. Pero en su primera versión, ¿cierto? La bioética que conoció el mundo, ¿cierto? A finales de los 70, es una bioética muy distinta a la que consiguió originalmente Fritz Jahn. Ahora, hay un tema muy importante ahí que a veces les explicamos a nuestros jóvenes. Tenemos una cátedra del tema de bioderecho, bioética le llamamos nosotros. Pero hay una cosa interesante y es que en los 90, 1990, toda esta década, empieza una fuerte crítica a la bioética. Y es precisamente lo que ha mencionado usted en varias ocasiones, que es un sistema deliberativo o un método deliberativo. O sea, no hay una forma de coerción a través de las normas. ¿Qué hizo? ¿Cómo respondemos desde la academia y desde la doctrina sobre esas críticas que son muy fuertes, ¿no? Yo he leído artículos muy fuertes sobre eso. ¿Qué podemos enseñarle a nuestros alumnos? Claro, pero claro, esas críticas son muy injustas, porque criticar a la bioética por no generar normas vinculantes, legalmente vinculantes, es como criticarte a ti y a mí por no correr los 100 metros en 9 segundos. Sí. ¿Me entiendes? O sea, es así de absurdo, digamos, de extravagante criticar a la bioética, porque no está en su naturaleza crear normas legalmente vinculantes, como probablemente no está ni en tu naturaleza ni en la mía correr los 100 metros en 9 segundos. Sí, no está en la de Usain Bolt, pero no en la nuestra. Entonces son críticas injustas. ¿Por qué? Porque la bioética no es en sí mismo un modelo derivativo. La bioética es un campo cuya principal función muy probablemente sea generar modelos deliberativos para razonar estos conflictos morales que se van produciendo en ámbitos clínicos, hospitalarios y también biomédicos, biocientíficos, biogenéticos.
y ahora, digamos, edición genética, experimentación con sujetos humanos, diagnóstico genético preimplantacional, modificación genética de embriones humanos preimplantados, etcétera, un sinnúmero de situaciones, digamos, muy nuevas, ¿cierto? Muy emergentes de punta actual. Pero lo que ocurre, digamos, es que si bien la bioética generaba modelos muy eficientes para la deliberación, evidentemente se requería también de alguna manera que eso traduciera en regulación. Y se hicieron muchos intentos. La Unión Europea hizo muchos intentos durante los años 90 y 2000 por generar esas normas que fueran vinculantes a partir de estas declaraciones, ¿cierto? El convenio de Oviedo, la declaración sobre el genoma humano, sobre la bioética y los derechos humanos, etcétera. Pero lo que ocurrió es que eso generó una suerte de soft law, o sea, de un derecho blando. ¿Por qué? Porque esas declaraciones, esos instrumentos que incluso se conocen con el nombre de bioderecho internacional, instrumentos del bioderecho internacional, tampoco son los más vinculantes, son simplemente recomendaciones a los estados para que ellos evalúen si las positivizan o no, de alguna manera, ¿cierto? Se las transforman en normas legalmente vinculantes, lo cual en general, como tú bien sabes, no ocurre. ¿Cierto? A los estados no les importa mucho, digamos. Claro, uno no invierte ni tiempo ni mucho dinero en hacer esas cosas, invierte en otras cosas. Entonces, esas normas quedan ahí, pero son normas, digamos, del soft law, o sea, son recomendaciones, ¿cierto? Entonces, nosotros comenzamos a trabajar en el bioderecho precisamente para llenar ese gap y para llenar esa brecha, para cortarlo, para, de alguna manera, transitando desde la bioética, interceptando con las normas del derecho internacional, lograr una disciplina, un dispositivo jurídico, que vamos a llamar después bioderecho, que logre generar normas legalmente vinculantes para regular las prácticas biocientíficas, para primero recepcionar, estudiar los conflictos jurídicos que emergen de esas prácticas, y luego no solo regularlos con normas, sino también que tenga un efecto programático, vale decir que podamos generar gobernanza, ¿cierto? Y ojalá anticipatoria de esas prácticas. Y así va surgiendo el bioderecho, se va configurando más o menos desde el 2000 en adelante. Ya, sí. ¿Qué tanto se ha avanzado en eso? Se ha avanzado bastante, pero no lo suficiente. Ya. O sea, comparado con lo que era el bioderecho de los 2000, el avance ha sido importante, pero evidentemente no es suficiente. Porque si bien el bioderecho ha avanzado mucho en su dimensión conceptual, vale decir, epistemológicamente ya está bien denso, está bien configurado, ha ido mucho más lento en la parte institucional. Ya. Las instituciones, digamos, han sido muy poco reactivas a implementar programas de bioderecho, asignaturas de bioderecho, materia de bioderecho en los programas. Y esto se debió fundamentalmente a que durante muchos años el bioderecho se confundió con la bioética. Ya. Primero, sí. Había una como superposición de planos normativos y una gran confusión de qué era el bioderecho, si el bioderecho era como una parte de la bioética, etcétera. Y todo eso lo fuimos despejando nosotros con el tiempo, hasta ya consolidar el bioderecho como una nueva rama del bioderecho, más o menos esto ya desde el 2000, estamos en el 2025, y en el 2015 empezamos a trabajar ya en lograr configurar el bioderecho como una nueva disciplina y como una nueva rama del derecho. Pero lo que ha ocurrido es que las instituciones en general, sobre todo en Latinoamérica, han reaccionado muy lento a eso. Sí, independientemente de que conceptualmente el bioderecho es bastante denso ya, le hemos dado bastante densidad, lo hemos configurado, lo hemos definido, lo hemos determinado, lo hemos distinguido tanto de las ramas tradicionales del derecho como de la bioética, pero la reacción institucional todavía es lo que falta, y también la reacción legislativa. Sí, la voluntad legislativa, digamos. Sí. Entonces, esa es la razón por la cual el bioderecho todavía no ha calado profundamente, por así decirlo, en la academia internacional, fundamentalmente en Latinoamérica, porque en Estados Unidos ya hay un cuerpo, digamos, más desarrollado, y también en Europa, pero no olviden que el bioderecho es un producto europeo. Surge en Europa con los trabajos de Jacob Barrento, que tú tuviste la oportunidad de conocerlo, en 2015, precisamente en Santiago de Chile, cuando fundamos la Red Internacional de Bioderecho. Ellos son los padres del bioderecho internacional, ¿cierto?, del bioderecho mundial, y después uno trabajando, digamos, basándose en los trabajos de ellos, perfeccionándolo, ampliándolo, también criticándolo de alguna manera, hemos logrado configurar ya el bioderecho como una disciplina clara y distinta, respecto a las ramas tradicionales del bioderecho y también a la bioética. Hay una cosa importante que siempre nos gusta como ofrecerle a los estudiantes, a nuestros oyentes, un buen libro que usted recomendare
entiendo que sus publicaciones son múltiples. Si alguien lo busca en las redes y esto aparecerán sus obras. Es un libro que usted diga, un estudiante que quiera iniciarse tanto en la bioética como en el bioderecho debe recurrir a este. Uno de Tom Bishop y Jim Childress, Los Principios de Ética Biomédica, y le recomiendo la traducción al español que yo mismo hice y que se acaba de publicar en comillas España bajo licencia de Oxford University Press. Se llama Principios de Ética Biomédica, viene con un estudio introductorio mío y con muchas notas aclaratorias también. Es un libro que está muy fresco, recién salido, y es la versión definitiva para el español. ¿Cierto? Porque ya no van a haber más ediciones. Es la traducción de la octava edición del texto, ya que es la última edición. Tom Bishop murió en febrero, entonces no habrá una novena edición, digamos, ¿cierto? Entonces, es la traducción que queda definitiva para el español. La traducción que yo trabajé un año y que quedó en realidad muy buena. Entonces, y ahí está el libro cumbre de la bioética mundial, que es Principios de Ética Biomédica. Y para entender qué es el bioderecho y cómo transicionó histórica y epistemológicamente la bioética estadounidense al bioderecho europeo y después al bioderecho que conocemos ahora, recomendaría un libro mío que fue un libro que yo escribí a petición de la editorial. Fíjate que a mí durante la pandemia me contacta Elia Domingo, que es la directora mundial de Tirant lo Blanche. Ellos están originalmente, la casa de Tirant lo Blanche original está en Valencia, España. Sí. Ella me contacta porque quería que yo escribiera un tratado de bioderecho para publicarlo en la colección Tratados de Tirant lo Blanche. Y en español, porque yo la mayoría de lo que había escrito era en inglés. Y bueno, yo en ese momento estaba escribiendo 2 libros más que también se publicaron en inglés. Uno con Jacob Larraito, precisamente, y otro que publicó en inglés en Springer también sobre bioderecho y sobre aplicaciones jurídicas a la biociencia. Y este libro, entonces, a mí se me ocurre, estamos en plena pandemia, escribir un libro en formato tratado, fue un libro de casi 600 páginas que, en español, y que yo titulé Bioderecho, Epistemologías y Aplicaciones en tiempos de pandemia y riesgo existencial. Y ese libro se publicó durante la pandemia, ha tenido también mucho éxito, y es un libro donde yo relato los aspectos históricos y epistemológicos de la transición de la bioética estadounidense al bioderecho europeo, pero también después ya voy definiendo el bioderecho como lo entendemos actualmente, a partir de críticas que se hace al principalismo europeo. Finalmente definimos y distinguimos el bioderecho de la bioética y también de las ramas tradicionales del derecho, y finalmente vemos aplicaciones del bioderecho a las biociencias actuales y también a aspectos vinculados con la pandemia. Y eso está escrito, los dos están en español porque uno es la traducción de Principios de Ética Biomédica, el otro está en Tirant lo Blanche, ¿cierto? Y está publicado en Tirant lo Blanche Valencia, pero también está disponible en Tirant lo Blanche Bogotá, en Colombia, Tirant lo Blanche México, Tirant lo Blanche Chile, o sea, lo pueden adquirir con mucha facilidad. Hay mucho interés. Me gustaría terminar justamente con el motivo por el cual estamos en Santiago de Chile durante estos 2 días anteriores, y bueno, tuvimos una jornada maravillosa y trabajamos sobre gobernanza anticipada, pero justamente de algo que nos está afectando hoy en día, y son estas tecnologías emergentes ya que llegaron para quedarse. En estos breves minutos me gustaría hablar un poco sobre el tema de lo que fue el seminario, el 9º seminario, ¿no? Ya estamos desde el 2010 vivos con la red. Y bueno, para algunos unos juntos para ¿de qué se trató esa gobernanza? ¿Cuál es la idea de ese evento? Estamos en Santiago de Chile porque estamos celebrando los 10 años de la Red Internacional de Bioderecho, International Network of Biology, ¿cierto? Es una red que fundamos precisamente en Santiago de Chile en 2015. Tú estuviste presente, entonces, con las principales figuras mundiales de la bioética y del bioderecho mundial. Recuerdo que estuvo Tom Bishop y estuvo Jacob Dalrymple y estuvo Peter Kemp también. Recuerdo, o sea, los más grandes, las fotos, digamos, guardadas. Entonces estamos celebrando eso y el 9º seminario. Hemos hecho seminarios, como tú bien sabes, en Chile, en Argentina, en Colombia, en México, en España, ¿cierto? 2 veces, etcétera. Entonces, y estamos celebrando, ¿cierto?, el cumpleaños de la red. No es fácil cumplir de años en nada, y en esta red lo hemos logrado. Y el tema que elegimos es un tema, digamos, muy actual, que es la gobernanza anticipatoria de las tecnologías emergentes, porque lo que hemos hecho nosotros estos 10 años, en nuestros congresos y en nuestras publicaciones que hemos hecho, ¿cierto?, es precisamente contribuir a esa gobernanza, a anticipar riesgos
catastróficos globales, pero también existenciales, a partir, ¿cierto?, de ciertas categorías que el bioderecho puede aportar a esa tarea. Y eso es lo que hemos estado haciendo, ¿cierto?, en este seminario. Eh, en la época de tecnología emergente, ¿cierto?, que pueden ser completamente beneficiosas, casi una panacea para la humanidad, también es importante pensar en los riesgos que implican, ¿cierto?, y cómo anticipar esos riesgos. Y eso es lo que puede hacer bastante bien el bioderecho, ¿cierto? Hay algo allí dentro del seminario y para concentrarnos en uno de los muchos temas que tratamos, nos hablaste de un libro que vas a publicar Ah, sí, y me pareció la forma en que empiezas el libro es maravillosa. sí, Es preguntarle a la IA, sí, en este caso ChatGPT, si no recuerdo mal, una pregunta muy interesante sí, por si era una suerte de agente moral, ¿no? Si podría ser en algún momento sí, el bien o el mal a un ser claro. humano. Ujú. ¿Por qué no nos cuentas un poco, de manera breve? Yo sé que ya el tiempo se nos agota, pero primero, ¿qué surgió qué se va a proponer en el libro? Entiendo que ya lo tienes muy Sí, adelantado, pero sería muy interesante contarle a nuestros oyentes de qué se trata. Esa pregunta que le hiciste a la sí, IA fue muy, muy, sobre todo, visionaria de lo que podría pasar, claro. de nuestra ingenuidad al creer que podemos controlar este tipo de inteligencias, este tipo de Sí, tecnologías. claro, se trata de un libro que ya está terminado, pero está en etapa de corrección, agregando citas, está como una etapa de que uno tiene que empezar a pulirlo antes de mandarlo a la primera prueba, digamos, Sí, de la editorial. Pero es un libro que se titula ¿Y si todo no sale bien? Es una pregunta. Y el no está entre paréntesis. Y lleva como subtítulo Inteligencia Artificial, Utopía Profunda y Futuro de la Humanidad. Y es un libro que discute las implicaciones ontológicas de la inteligencia artificial. No solo las implicaciones más visibles, ¿cierto?, que tienen que ver con la huella de carbono, con el tema de que podemos quedar sin trabajo, que nos puede reemplazar, etcétera, sino con las cosas más invisibles, que es cómo la inteligencia artificial puede colonizar la existencia humana y puede de alguna manera cambiar o modificar completamente los paradigmas de existencia en el futuro. ¿Cierto? si tuvieras que hacer como una parte conclusiva del libro, ¿cuál sería para tenerla en cuenta esas cosas que lograste descubrir? Bueno, hay varias conclusiones, pero primero no se trata de un libro que sea tecnófobo ni que esté en contra del desarrollo de la inteligencia artificial, porque no la considera un dispositivo intrínsecamente nefasto. Eso plantearía una falsa dicotomía, o sea, la inteligencia artificial por ahora no es un dispositivo, digamos, completamente autónomo que pueda expresar voluntad y tomar una dirección moral, digamos, de manera arbitraria e unilateral, fuera del control humano, pero podría ocurrir en el futuro. Podría ocurrir, digamos, que máquinas súper inteligentes, podría ocurrir que sistemas complejos completos tecnológicos, algorítmicos, pudieran adquirir cierta autonomía y eso sería mucho más complejo. Entonces la conclusión es que si bien nosotros tenemos que mirar el futuro con cierto optimismo, tenemos que también que mirarlo con cierto respeto, con cierto cuidado, atendiendo a las implicaciones, digamos, más opacas que puede tener, que no son tan transparentes como las otras que puede tener la inteligencia artificial. La conversación que yo tengo con ChatGPT simplemente, de hecho, como se le pregunto si estuviese programado para hacer daño y causar dolor y sufrimiento, ¿lo haría o no? Y me dice que sí, lo haría, porque si está programado para ello, lo haría porque no tiene agencia moral propia y no puede comprender la naturaleza ni el dolor ni el sufrimiento. Entonces, ese es un problema. Es un problema si tanto si la inteligencia artificial fuera autónoma o no autónoma. Porque si no es autónoma, puede reproducir los sesgos de su creador. Vale decir, si el creador es un genio maligno, por ejemplo, Sí, evidentemente lo va a programar para hacer daño y causar sufrimiento y dolor. Y lo va a hacer. Pero si la inteligencia artificial también logra ser mucho más superinteligente que nosotros, empieza a considerar seres idiotas, estúpidos, poco autónomos, como nosotros consideramos, por ejemplo, alguien que tiene un retardo mental, es decir, no, esa persona no es autónoma, sí. o esa persona no es tan inteligente como nosotros, entonces no podemos hacerle caso a lo que hace. ¿Qué pasa si la máquina superinteligente genera esa misma distancia cognitiva, intelectual con nosotros? También podrían considerarnos seres no autónomos y podrían inhibir, digamos, ¿cierto?, nuestra participación en las cosas del mundo. Eso generaría una obsolescencia del ser humano. Nos convertiríamos en individuos obsoletos. Entonces, hay que atender esa situación. Entonces, la conclusión del libro es que sin ser tecnólogo, sin ser apocalíptico, sin ser pesimista, tenemos que tener una mirada más objetiva
¿cierto? cuidadoso. Estas implicancias más opacas que tiene no solo la inteligencia artificial, sino muchas otras también tecnologías emergentes, aunque el libro está focalizado evidentemente en la inteligencia artificial. Lo esperaremos seguramente con toda la... ¿Va a salir en español? Sí, decidí finalmente escribirlo en Sí, 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 yo creo que para sí, sí. digamos, sobre todo para los latinoamericanos, es importante tener estas obras en español. Nos gusta terminar con unas recomendaciones. Recuerda que la idea del podcast es café y letras, tratar de educar con literatura, con cine, con música, además de los temas densos que hemos tratado, porque son temas muy, muy complejos. Recomendar un libro de la literatura que te haya gustado y que dijeras, quiero bueno que un estudiante lo leyera. Mira, son tantos, ¿no? O sea, son tantos libros, pero me gustaría dar unos, me voy a recomendar los clásicos. No, alguien puede recomendar Un Mundo Feliz o Sí, 1984 o libros, digamos, de autores ya más consolidados. Yo recomendaría dos relatos cortos que son muy interesantes y que están muy vinculados a todas situaciones. Uno de Ursula Le Guin, ujú, escritora ya fallecida estadounidense, que se llama Los que se alejan de Omelas. los Sí se que se llama. alejan de Sí, mí. está en español un rato corto, ¿cierto? Sí, Those Who Walk Away from Omelas se llama en inglés, o sea, los que se alejan de Omelas se puede encontrar. Y otro de Philip Dick, que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, lo he oído mencionar, ¿cierto? sí, 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 También sí. se lo recomiendo a los estudiantes y sería muy interesante. Y le recomendaría también un texto también de un autor latinoamericano, Mm, ¿cierto? Que se llamó Leopoldo Casares, no, argentino, que se llama Viola Aquerontia y que trata de un científico que trata de crear la flor del mal, una violeta negra. Y pues se llama Viola Aquerontia. Les recomendaría esos tres relatos son que, no tan conocidos, no tan populares, pero que son muy profundos y muy elocuentes en tanto de lo que y lo hemos que estado tiene hablando. que ver con el ser humano, claro. Pues bien, es un placer, Eric. Gracias por estar acá, por siempre apoyarnos. Hemos estado felices en esta charla. Por supuesto que siempre te esperaremos en tu casa, en la Universidad del Cauca. Y a los oyentes, muchas gracias. En otra oportunidad nos estaremos conversando nuevamente en este espacio Café y Letras. Ha sido un gusto, Franklin, como siempre. Muchas gracias.